Hola, hoy en un nuevo video educativo te voy a comentar en qué consiste la hernia discal, su principal clínica y el diagnóstico que podríamos realizar para poder detectarla. Para que podamos entender, nosotros tenemos vértebras, desde las vértebras cervicales, las vértebras dorsales que atraviesan nuestro tórax por posterior, y tenemos las vértebras, en este caso lumbares, que son en este caso de la espalda baja, y podemos ver estas vértebras, que son las que están acá, y entre medio de ellos hay un amortiguador cartilaginoso que se llaman discos. En este caso son discos que protegen o amortiguan el peso, amortiguan los movimientos, hacen que los movimientos sean un poquito más suaves. Estos discos tienen un centro, que si los vemos acá, tienen un centro que es gelatinoso, que es suave y que está encapsulado. Por posterior tenemos un anillo que lo envuelve, que evita que esto se salga, y que en caso que se desgarre, se rompa por distintos factores, puede provocar que el núcleo de este disco se salga y pueda comprimir algún nervio, en este caso de donde pasa todo el sistema nervioso. De ahí es que cuando uno tiene alguna hernia discal, principalmente en la zona lumbar, pueda sentir adormecimiento de tus extremidades, ¿ya? Una hernia puede ocurrir en cualquier parte de la zona del cuerpo, pero principalmente se da en la zona, en este caso, en la zona lumbar. Los síntomas, lo más común va a depender de la ubicación, en este caso, de donde tengamos la hernia. Por ejemplo, puedo presentar dolor, entumecimiento o debilidad muscular. El dolor se puede dar, en este caso, en la zona cervical, en los hombros y en los brazos, si yo tengo una hernia discal en la zona cervical, ¿ya? Puedo tener, en este caso, dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad muscular si yo tengo una hernia en la zona lumbar. Por lo tanto, dependiendo de dónde se encuentre la hernia es donde tú vas a tener la sintomatología. Lo siguiente es que este dolor es característico, que es un dolor agudo, es insidioso, y la sensación es quemante, es un dolor quemante. El entumecimiento, o en este caso hormigueo, las personas generalmente lo sienten cuando la hernia, en este caso del disco, empieza a menudo a comprimir los nervios, y ahí es donde tú sientes adormecimiento que se puede irradiar a distintas zonas. Por ejemplo, yo tengo una hernia en la C3, en la vértebra de la zona cervical, y resulta que no me duele cuello, no me duele hombro, pero tengo una tendinitis constante en el codo, o tengo un manguito rotador, que buscan causa y no hay nada, y al momento de hacer algún examen, principalmente una ecografía, encontramos que efectivamente tu núcleo pulposo, en este caso, se salió y está comprimiendo un nervio que va a provocar que se irradie el dolor en el manguito rotador, o en este caso en el codo, ¿ya? También tenemos debilidad muscular. Al verse afectado, en este caso, o verse comprimido los nervios, podemos en este caso presentar debilidad muscular. Ahora, ¿cuándo deberíamos consultar al médico? Cuando el dolor es constante, cuando es un dolor que es molesto y te impide realizar actividades de la vida diaria, te duele mucho el cuello, te duele mucho la espalda, no puedes ni siquiera caminar. Entonces, en ese momento, cuando ya te limita tus actividades de la vida diaria, hay que ir a médico para, en este caso, ver qué tratamiento podríamos hacer. Las causas de una hernia discal generalmente son por un desgaste gradual relacionado con el envejecimiento. Entonces, por lo tanto, es algo progresivo, es una degeneración del disco. Generalmente ocurre en personas mayores de 60 años, que es bastante común. A medida que envejecemos, estos discos se vuelven menos flexibles, más propensos a desgarrarse. Por lo tanto, el núcleo es más fácil de que, si tomaste algo muy pesado y no lo hiciste de buena manera, se pueda salir y comprimir algún nervio. La mayoría de las personas pueden precisar la causa de su hernia de disco. Pueden decir, ¿sabes qué? Yo levanté un objeto de mala manera, no me agaché y hice la fuerza con las piernas, sino que la hice con la espalda, y tomé un objeto sobre 20 kilos, sobre 50 kilos, y justo me giré y ahí yo sentí un tirón. Entonces, esas posturas son las que efectivamente provocan
lesiones, en este caso de tus discos vertebrales. Los factores de riesgo tenemos los siguientes. El peso. El peso es un factor importante en todas las articulaciones, en este caso también en el tejido cartilaginoso, como lo es los discos. Si tienes mucho peso, excesivo peso, obviamente estos discos que estaban así se van a ver más comprimidos y podemos por lo tanto acelerar el proceso de que el núcleo se salga y comprima alguna raíz, en este caso nerviosa. El trabajo. Hay ciertos trabajos que efectivamente son trabajo pesado, donde además hacen movimientos que favorecen, en este caso, que te pueda dar una hernia. La columna no está preparada para tomar objetos muy pesados y, por ejemplo, hacerlos con rotación. O en este caso, si yo me agacho y recojo por ejemplo, alguna barra de pesa, pero yo la levanté mal y no hice un apoyo adecuado y todo mi peso lo hice con la columna, eso está pésimo, ¿ya? Entonces es importante que al momento de realizar un levantamiento de pesas sea el correcto y guiado por un profesor. La genética es otro factor. La genética, hay algunas personas que tienen la predisposición a tener alguna hernia discal. Ahí no hay mucho que hacer, básicamente fortalecer la zona abdominal y lumbar para evitar, en este caso, que pueda aparecer dolor o en este caso una compresión. Entonces tienes que evitar subir de peso. Y el tabaquismo, fíjate que se ha considerado que se cree que el tabaquismo disminuye el suministro de oxígeno al disco y por lo tanto esto hace que se deteriore más rápido. Así que eso es un dato. Por lo tanto, las complicaciones que podríamos tener básicamente es que se compriman los discos. Además, justo por encima de la médula espinal podríamos provocar, en este caso, como te decía, adormecimiento. Incluso el peor de los casos es que se comprima tanto el nervio en la zona de la parte baja de la columna que pueda provocar empeoramiento de los síntomas, demasiado entumecimiento, debilidad muscular, incluso disfunción de la vejiga y de los intestinos, que eso es bastante complicado, o en el peor de los casos, anestesia en la zona que es la zona interna de los glúteos, la zona parte baja de la columna, incluso la zona del recto. Se adormece toda esa zona si es que estuviera comprimida. La prevención es básicamente hacer ejercicio en la zona abdominal y la zona de la columna con sus precauciones, siempre guiado, mantener una buena postura si estás muchas horas frente al computador o muchas horas de pie, no estar todo el rato incurvado, hay que tratar de proteger la columna, ¿ya? Mantener un peso saludable para evitar, en este caso, el estrés y la presión, en este caso en el disco, y dejar de fumar. Como te decía, esto va a limitar el oxígeno, en este caso va a intervenir en el envejecimiento de nuestro disco, se va a ver afectado, así que habría que corregir el consumo de tabaco, mantener un peso saludable, mantener una buena postura, una higiene postural al momento de hacer ejercicio, una higiene postural al momento de trabajar, y hay que hacer ejercicio. Las hernias discales no te van a prohibir la realización de ejercicios, sí se pueden realizar, pero ejercicios modificados, y habría que trabajar tanto los abdominales como la zona de los lumbares. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos. Adiós.